procedemos a llevar la entrevista a cabo. De nuevo, muchas gracias por la colaboración y por prestarse esta humilde entrevista que a mí personalmente me hace mucha ilusión y que espero que eh, a otras muchas personas, en este caso alumnos de audiovisuales, que son con los que yo más me relaciono, ¿no? Que estén sobre todo en formación profesional, pero también en universidad, pues les pueda llegar esta entrevista, este mensaje y digamos, les sirva a ellos para formarse un poco más profesionalmente, incluso, eh, vitalmente, podría decir, aunque son palabras un poco, complejas en este sentido, pero bueno, ahora lo veremos porque debido a la temática de su obra, creo que no son palabras, que no vayan relacionadas. Entonces, por hacer una breve introducción, eh, tengo aquí delante de mí a don Iñaki Arteta, conocido director, de documental, tiene más de una docena de documentales en su haber, así como algunos cortometrajes, también algunos de ellos relacionados al género de la ficción. Nació en 1959 y usted estudió arquitectura técnica en Barcelona. Pues, eh, creo que es muy joven, ¿no? En torno a los años 80, 85, creo, recuerdo haber leído, que empieza a dedicarse profesionalmente al mundo de la fotografía, de la publicidad. Pues, mi primera pregunta va en torno a eso, ¿no? Vamos a empezar por los primeros tiempos. ¿Qué le lleva, a usted, dedicarse, ¿no? O derivar profesionalmente hacia el audiovisual? Pues, bueno, encantado de estar hablando contigo. Muchas gracias. Y así sí puede servir lo que hablemos, pues para que la gente más joven entienda, pues bueno, esta profesión o pues, conozca mi trayectoria, o se acerque al tema del eStudio Web, pues genial también, ¿no? Yo creo que les va a aportar muchas cosas. Pues yo, cuando tuve que elegir una carrera, la tenía clarísimo, porque yo creo que desde los 8 años quería ser arquitecto y, y me gustaba dibujar y tal. Y pues en cuanto acabé el codo, pues empecé a estudiar no la arquitectura, sino arquitectura técnica, que era la carrera media entonces, ¿no? Y pensando en luego ampliar el estudio hacia la arquitectura. Pero bueno, pues hice la carrera, trabajé eh, unos pocos años, 2 o 3 años de profesión, y mientras estaba, no sé lo que son las suertes de la vida, ¿no? Porque trabajé en una entidad pública, en el gobierno vasco de aquí, el País Vasco, y pues fue un año a una bolsa de trabajo y estuve casi 3, ¿no? Pero la oportunidad de que se me acabara ese trabajo, pues me abrió un espacio de tiempo pues para eh, interesarme con la fotografía, porque me gustaba como afición, porque tenía la camarita, hacía mis cosas y tal. Y, y empezar a trabajar. Tuve una oportunidad, tuve suerte para trabajar en un periódico local, pues si errase en una zona como el País Vasco, en aquellos años, años a mediados de los 80, pasaban muchas cosas. Había una crisis industrial tremenda, mucho paro, muchas manifestaciones, muchas, eh, muchas peleas entre trabajadores y la policía. Y, bueno, además del aspecto del terrorismo, ¿no? Entonces, claro, estaba trabajando poco menos que en una zona de guerra, se puede decir, o sea, que si cualquier en sitios Sí, sí, sí. donde moría gente o donde nos podía dar un pelotazo a goma a los reporteros. Y entonces fue muy excitante, me gustó mucho trabajar de fotógrafo, pero ya cuando estaba trabajando en fotógrafo, ya tenía en la cabeza ideas para hacer algún cortometraje. O sea, hacer cine. Me gustaba mucho ver cine y tenía la idea de, bueno, pues escribir. Eso me rodaba por la cabeza y darle una forma, aspecto de guión, ¿no? No sabes escribir guiones. Consulté con una persona mayor de por aquí que hacía cortos, tampoco. Claro, yo en aquellos años yo no conocía a nadie que hacía cine, ni había una escuela de cine. Sí, no.
había posibilidades de formarse en esto del cine, ¿no? Entonces fui aprendiendo de algo que me pasa, un modelo de guión, y ahí fui tirando, echando las ideas, ¿no? Y de ahí salieron los primeros cortometrajes, que los compartía con trabajo profesional como fotógrafo. Y, y bueno, pues una cosa me fue llevando a otra. O sea, bueno, las decisiones tú no me to- de decisiones con sí la vida, ¿no? Un poco de casualidad también quizás, ¿no? ¿Eh? Un poco de casualidad quizás, ¿no? Derivada de eso, de cambiar al trabajo, Casualidad. el momento que O le después, tocó vivir. un poco también de determinación. Sí, sí, sí. En vez de hacer esto, pues claro, en mi casa había estudiado una carrera, había estado 4 años estudiando por ahí, algo serio. Es decir, que vas a vivir de la fotografía. Y pues, joder, a ver si es posible ya. Pues fui sobreviviendo. O sea, Si se lleva buscar la- si eso a día de hoy se lleva todavía regular, entiendo que, pues, hace 30, 40 años todavía era más difícil, ¿no? El sí, dedicarse o decir que es cierto que había menos competencia, por eso sí. No hay competencia porque no había. Sí, hacían pues 4 personas en todo el País Vasco. O sea, había poca competencia, había poca formación, la gente pues se fue formando a sí misma y a medida de ir haciendo cosas, pues, hombre, algunos les han salido muy bien. Eh, Alex de la Iglesia es un poco más joven que yo, pero coincidimos en un festival vaya. con su primera película y con la primera también, ¿no? Y Paul Verhoeven también, que ahora ha estado casi bien. Bueno, ha estado nominado a los Oscar con la película, ¿no? Somos de Sí, sí. esa edad y llegamos de Bilbao y coincidimos los tres con Juanma Baucullo en el mismo año en un festival, el Festival de Cortos de Bilbao. Luego, claro, luego, bueno, ya tenía trayectorias muy exitosas. Yo me he ido por otro lado, ¿no? Mm, Pero bueno, quiero decir que esa gente salió de, pues, Alex de la Iglesia estudió filosofía, Julio Medellín era médico, Pablo García no sé qué hizo, pero también a una de carrera de esa de letras y tal, y se fueron formando y la verdad es que el talento que tenía estas personas, por lo menos que te digo, pues, les ha llevado a tener mucho éxito en el cine, ¿no? Y bueno, pues yo pues a partir de la primera película, pues ya siempre pretendes hacer más y llegó un momento, llegó un momento en que crucé lo que es las ganas de hacer cine, de proyectar cosas en clave cinematográfica, se cruzó con pues mis ganas de protestar, de llevar a una pantalla historias que salieran fuera de mi entorno, de la gente que sufría por el terrorismo, pero que salieran de mí, digo, incluso personal y cívico, digamos, ¿no? ujú, ujú. De hacer algo por esa gente Le que voy fuera lo que pasaba. a interrumpir un segundo porque, precisamente casa con la segunda pregunta que le tenía planteada, que es que desde sus inicios, desde esta primera incursión en el mundo del cine, eh, corríjame si me equivoco, pero, ya adopta, esa esa postura de compromiso social y cívico, incluso político, de plasmar una realidad, mm, cuanto menos, controvertida, eh, no quizás, lo suficientemente, eh, tratada, digamos, porque es un tema que quizás no interese tanto ni a una parte ni a otra, es un tema complejo, a fin de cuentas. Eh, Sin embargo, le quería preguntar, bueno, sin avanzar más en el tema, ¿qué le lleva a usted en lo personal y en lo profesional, ¿no? Al principio, cuando comienza, a ser este el tema que trate en su obra. ¿Responde eso, pues, a su naturaleza de bilbaíno, que no lo he mencionado antes, o es alguna especie de, vivencia particular la que le lleva a enfocarse en estos temas? Pues, hombre, ser vasco naturalmente y vivir con por lo que se ha vivido aquí tan de cerca, ¿no? Un sitio pequeño, pues condiciona también, condiciona para salir corriendo del tema. O sea, quiero decir que estar en medio de algo tan compulso,
que genera peligro y uno encontraría, pues la verdad es que no pone las cosas fáciles, ¿no? Yo a mí, mi primer cortometraje, el del año de hecho, creo que lo he dicho antes, ya tenía que ver con una cuestión terrorista, ¿no? Mm. Fotógrafo que hace Aunque era ficción, ¿verdad? Era un corto de ya, ficción. ya, un corto de media hora de ficción, sí. Tuvo unos premios y tal y cual. No me quedo muy de allá, bueno, ahora lo veo y sí, pues no, es que Nos referimos a material sensible, ¿verdad? Al corto material sensible, digo, por citarlo. y eso, ese corto, esa idea, yo creo que emerge va inconsciente en mí, la idea de hacer. Claro, yo estaba trabajando de fotógrafo eh, y como es que me vino esa fantasía de cómo surgen muchas historias, ¿no? ¿O qué pasaría si un fotógrafo pues, va por ahí, vas no sé qué y tal? Eh, pero de luego esa primera película de finales de los 80, eh, pues de luego eh, no tiene un perfil de, por ejemplo, eso de reivindicación de las víctimas o ataque al terrorismo, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con el entorno en el que vivía y en el que quise situar una acción, ¿no? Chico, joda, que hace Ujú, otro ujú. está. Entonces, eso, pero desde luego, de manera inconsciente, sí que había Semilla y no un digo atracción o eso es una predisposición al tema del terrorismo, que llama la atención. Yo creo que a mucha gente, como dices tú, que también no, la gente no se acerca mucho a esto, pues, por muchas razones. Una puede ser miedo Claro, y otra, pues, no querer meter la pata, bueno, es un tema muy delicado, claro, ¿no? claro, Porque hay que ver claro, que hay que claro. estar documentado para meterse en esto y no hacer una Sí, tontería, no sé. claro, Ese te los ha hecho también, pues, sí. es que tú has visto, ha hecho, te lo digo, ha hecho cosas que eran flojas argumentalmente, no tenían peso. Y entonces, bueno, ahí empezaron. Y luego, pues, de ahí a de 20 años después, casi, no, tanto de no, 15 años, una docena o 15 años después, eh, me pasara al documental. Pues en medio de ese tiempo, después de hacer varios cortos, yo quise hacer un largometraje. Pasa todo uno que hace cortos, dice, hay que hacer cosas más largas que hacer. Y estuve con un guión que sí tenía ya más de perfil político, más de compromiso político, de denuncia. Estuve varios años intentando levantarlo, pero bueno, resultó imposible. O sea, y lo dejé. Pero como ya, entonces lo que tenía ganas de hablar de esto en el cine, entonces pensé, pues el documental tiene menos producción, necesita menos dinero, pues hacer tres, cuatro tíos, hacer una cosa y otra, puedes resolver la cosa. Y entonces, que yo nunca había pensado en hacer documental. Y no era un género que me gusta. He visto cosas, pero no me traía. Entonces eso, ¿qué hago documental? Sí, tengo que ir a hacer ficción. Y todavía sigo queriendo. Volvemos a hablar de las circunstancias y las casualidades, ¿verdad? De que una cosa lleva a otra, Sí, dice que es cierto. es así, ¿no? Yo creo que la vida es así, es un poco entre dejarse llevar, pero no dejarse llevar demasiado tampoco. O sea, el espejo tiene tiene, hay- tiene cada decisión tiene muchas partes, tiene algo inconsciente. Claro, yo no le recomendaría a mi hijo mío eh, que estudie una carrera de cross y que a ver si van a ir a hacer una foto. Pues no, es que el padre último es conservador, ¿no? Entonces, pero bueno, que cada uno desde cierta, es que iba a decir que de cierta cordura, ¿no? Pero también es que hace falta estar un poco Sí, sí, al final lo iba buscando de ¿sabes? una manera u otra, sí, Eso es. Y yo me metí a hacer cosas que hasta la gente me parece una locura. No te metes a hacer esto, que te puede pasar esto, te puede matar en su momento, no sé qué, sí, entiendo que pasa el sí, problema. sí, sí. Una de Pero bueno, las ay, perdón. no, no, Una de las pues sí, pregunta, sí. perdóname. Una de las, características de su obra precisamente es el compromiso. No entiendo que, em, la ficción, permite, de quizás de alguna manera,
calar más en el inconsciente, una teoría un poco personal, no sé, y contrariamente a lo que podría decir la lógica, porque al final el género documental, pues, es el hecho objetivamente mostrado, ¿no? Bueno, lo de objetivo habría que entrecomillarlo, pero bueno, frente a la ficción que, pues, es puramente creación, ¿no? Eh, Antes de meterme más de lleno en su obra, sí que es cierto que quería hablar de los, reconocimientos que ha obtenido. Más allá de, la mención que obtuvo a los Goya por 13 entre mil, sobre todo ha tenido, reconocimientos de carácter cívico, como mencionó Sí, anteriormente, ¿no? De asociaciones de víctimas del terrorismo, o tengo por aquí también la medalla de la Orden al Mérito Constitucional, que digamos que la repercusión de su obra, al final, ha tenido un mayor impacto en círculos, pues, cívicos, asociaciones, colectivos, etcétera, quizás más que en el cine. Entonces, ligado a lo que mencionabas de que no era un tema fácil, que, se encontraba inmerso en un contexto también, conflictivo, em la pregunta que le voy a hacer va, que le voy a hacer va en ese sentido, en, eh, tomar esa primera decisión de hacer un largo documental sobre este tema, ¿le supuso, algún tipo de barrera profesional más allá de ese círculo? Es decir, quizás el carácter de la producción, pues hizo que, nacer ajeno a las vías comerciales más, eh, le librara de ese tipo de restricciones, pero ¿cómo fue esa andadura, digamos, en los inicios? En cuanto al recibimiento, ¿no? Quizás de su entorno, de llevar a cabo este tipo de producción. pues, hay, pues, hay dos partes. U una en un lado está, lo que decías del la adhesión que encontré en la gente preocupada por ese tema, ¿no? O Ujú. cívico, o sea, víctimas, o también ciudadanos, grupos de ciudadanos de todo tipo que vieron en las películas, pues, la respuesta algo que querían ver, ¿no? Querían querían ver esas historias, ese tipo de historias y solidarizarse con ellos. Y si tiene mucha empatía por las cosas que hacía yo. Eso por una parte. Por otra parte, pues, claro, en el País Vasco ya desde que hice la primera película de estas, pues, profesionalmente me excluyeron hasta hoy, siempre, ¿eh? Y eso también es un precio grande. Y bueno, yo entiendo que mucha gente temiendo una cosa así, pues no se haya manifestado públicamente, ¿no? Con las víctimas, ni con su obra, ni con la gente tiene mucho cuidado. A, a generar tanta incomodidad por las Mm. cosas que hace, ¿no? Estábamos hablando de, claro, cómo es cierto que muchas veces nos centramos en el potente mensaje de su obra, pero evidentemente sin, digamos, una técnica, una forma, una estética, el mensaje no llegaría igual y no tendría ese reconocimiento, es evidente. De hecho, eh, me me resultó llamativo, por ejemplo, en este primer largo de 13 entre 1000, eh, el uso de un recurso visual, una especie de, videocámara, donde la imagen, pues, es más móvil, más inestable, la calidad de la imagen es peor, ¿no? Pretendidamente, así como, ciertos encuadres donde para, entiendo, preservar el anonimato de algunos entrevistados, pues, se cogían solo parcialmente. Es decir, yo creí ver ahí alguna un gusto por lo que es la forma, por la parte, precisamente más cinematográfica, de no entender el documental como algo tan aséptico, como algo tan, sino que ahí la forma estaba, digamos, de alguna manera, pues eso, potenciando el mensaje. ¿Cómo afronta, una obra? ¿Dónde puede buscar la inspiración creativa? E incluso a nivel de producción, ¿cómo se desenvuelve? ¿Cuándo trabaja?
Lo primero suele ser buscar el tema, ¿no? Digamos que, claro, yo llevo tantos años ya leyendo todo lo que hay, todo. O sea, digamos que soy un experto de este tema. Todo lo que he leído, he buscado, he guardado de la prensa, todo eso me ha ido preocupando y al final uno quiere y se llena de historias. Al eh, lo que buscamos es contar historias, cosas que no se han contado antes, ¿no? Respecto a algo que parece conocido para los que luego he vivido y, bueno, pues unos que mataban a unas personas inocentes, pero como sabemos, cada cada vida puede ser una película, ahí, y a través de una vida entender un problema universal, ¿no? Como es el fanatismo o como es una situación con el País Vasco muy enrevesada, ¿no? Oye, enquistada en la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero es buscar el tema. Y luego ya sí, claro, ya pues yo que ya cuando tengo el tema, ya las antenas se te despiertan para buscar eh, cosas visuales o formas de narración o de estructura narrativa, pues que te apetezca elegir, ¿no? Entonces, vas cantando cosas que no tiene por qué ser de documental, sino de cosas que lees o de cosas de películas de ficción, ¿no? Entonces, y de mi primera película a la última, si has visto lo de los chicos, que está rodada como casi como un reality, la de Sí, Silueta 20 años sí, después, sí, por sí, si lo has visto, pues esa, claro, formalmente es otra, no tiene nada que ver con sí. ninguna de las otras, ¿no? Incluso hago yo, que decir, ya me produzco un Te poco introduces en la obra, sí que es la cierto. historia en general, ese debate con los chicos y tal, ¿no? O Bajo Silencio también muy diferente, porque hay Sí, un entrevistador. de ¿También lo hecho, has visto? ahora le quería preguntar sobre esas 2 obras, precisamente sobre el papel de la juventud como ya un motivo, ¿no?, dentro de su obra. Le dejo terminar acerca del proceso creativo y de elaboración de su obra, y ahora vamos justo con eso. Entonces sí, pues no me gusta repetirme. eh, yo creo que el documental es muy creativo también, aunque pero claro, como decía antes, es, que está más enmarcado, digamos, en la realidad, pero eh, es todo lo contrario, o sea, decir, desde lo que planteas al principio de la película, en un dossier, en papel, ¿no? Más o menos lo mío, sin un tratamiento, unas Ujú. luego cómo queda la película, que a veces lo he hecho, coge el papel y dices: "Oh, madre mía, Totalmente todo distinto. lo que ha costado, todo lo que ha pasado", y además que lo vas asimilando y vas descartando ideas que te parecían buenas o fuera, luego otras cosas que no puedes hacer, ¿no? Que lo que quieres, lo que puedes, y luego las sorpresas que te da el propio documental, y encontrarte con gente que se expresa muy bien o que cuenta de una manera muy especial las cosas, o y luego al revés, hay gente que tiene una historia súper potente, pero no sabe expresarla, se la edad o cada uno sabe de la manera. Sí, sí, totalmente. Entonces eso condiciona el avance de la película. Entonces, digamos que el documental se va creando, así como la ficción la ficción tiene que estar todo, todo más planificado. Previamente, claro. Tiene que ser menos tiempo y además está involucrado mucho equipo y tal. Todo tiene que ir ahí poco para improvisación. Hay veces que puedes más menos, pero es Ujú. complicado. El documental, sin embargo, pues igual nos tiramos un año rodando, no todos los días, activamente, pero o sea, espacios, buscas espacios también entre grabaciones para meditar lo que tienes Ujú. y en base a eso decir, bueno, pues no sé, vamos a ir por aquí o vamos a ir por allá, ¿no? O sea, todo eso es un proceso de digestión más lenta. eh, y, y entonces la forma, pues a mí me interesa no repetirme, innovar, no estoy inventando nada, quiero decir, innovar en Sí, mi sí, propia en tu trayectoria, ¿no? propia efectivamente, su propia Buscar otra manera de llevarlo, carrera, claro. claro. Em, Retomando quizás este tema que habíamos dejado antes un poco de lado, em, ¿qué papel juega, para usted la juventud dentro de este tema? Porque además por el perfil eh,
de juventud. Estamos hablando de chicos de 20 años que ya por su edad, digamos, no han conocido de prácticamente de primera mano o pueden tener un recuerdo muy vago, ¿no? Yo, soy del año 90 y yo recuerdo que en mi infancia, todavía, se me quedó grabada eh, todo el tema de Miguel Ángel Blanco. Fue tan, el impacto social creo que fue tal que a mí siendo, un niño todavía muy, eh, inconsciente de este tipo de temas, es una imagen que siempre retuve. Digamos que es pretendido contar con ese perfil, en su obra, ¿con qué intención? Bueno, claro, es que yo he sido joven, o sea, parece una tontería, ¿no? Pero claro, yo he sido joven viviendo todo esto. O sea, ¿no? Como tú, he nacido cuando ya se está hablando, bueno, un poco más mayor que tú, que sí lo ha conocido, pero unos pocos años. Entonces, que yo lo conocí toda la vida, toda mi juventud, eh, allá por los años 80, 80, 90, eh, etcétera, de cosas que pasaron, ¿no? Era nada que uno mira la relación de víctimas mortales y de hechos terroristas, pasaban cantidad de cosas. Y yo estaba ahí, veía los 100 ya, estaba en 16 años, 17, 18 años. O sea, ahí te enteras de todo, o no te enteras, o participas o no participas. O sea, quiere decir que todo eso estaba incrustado Ujú, ujú. en las vidas de los que éramos jóvenes entonces, ¿no? Eh, La juventud de ahora, que juega un papel en su obra, perdón, digo si me he explicado mal. no, Sí. pues me digo lo mío porque quiere decir que yo intento, eh, basándome en mi propia experiencia, es decir, ¿qué me importaba a mí de joven? ¿Que mataran a la gente, qué tal? Pues la verdad es que tengo que decir que me importaba, pues, como a los chicos de ahora, divertirme con las chicas, tal, luego, joder, estudiar, porque bastante libre con estudiar y tal y cual, ¿no? Los amigos, jugar al fútbol. Quiere decir que la juventud en general, por eso ahí engancho con, con, con lo que pregunta, ¿no? Con lo que ahora me interesa ver, cómo veo a la juventud Ujú, ahora. ujú. No son más tontos que yo, ni más listos que yo. O sea, no se trata de que sea una generación. Tiene otras distracciones la juventud, de acuerdo. Pero en realidad es una época en la que uno, a mí tampoco me interesaba, leía libros de de la guerra civil, ni idea, claro. A ver, para, pues, pero que decir que no tienes interés Sí, sí, sí. lógico por la edad, más que las cosas más cercanas, los amigos, la diversión, estás creciendo, hacer gimnasia o fútbol o lo que sea, y luego eh, pues bueno, o sea, hay gente más, con más inquietudes que otros, pues para el arte, para el deporte incluso, para lo que sea, y se sale un poquito de esa norma general. Entonces, yo disculpo de alguna manera que la juventud, o sea, distanciándome de quien dice, es que la juventud no se entera. No, Nosotros, no, lo entiendo. ya hace bien, ya hace 15, y de hecho de 20 tampoco. O sea, no se entera de las cosas importantes, pues pareciendo los adultos que dicen, bueno, allá ellos. Eso por una parte, disculpo eso. Y sobre todo, la, y niego esa percepción también de que cada generación piensa que la siguiente Es peor. no es más despistados, no se van a enterar de nada, bueno, no leen nada. Bueno, pues como todo, hay grupos que siguen manteniendo, gracias a cómo somos los humanos, pues que van transmitiendo conocimiento, van innovando el Mm. conocimiento. O sea, yo sé más que mi abuelo. Bueno, he estudiado más cosas, he vivido mucho más que mi abuelo y que mi padre, incluso. Y mis hijos, pues allá ellos, ya cuando sean un poco mayores, pues ya veremos lo que hacen, ¿no? Pero eso está siempre abierto. Lo que hay que hacer, pero bueno, eso no quita para que realmente este tema esté en los libros, pero ahí está en los libros, y hay que explicarse con la importancia que tiene. Eso os supuestísimo. Luego lo estudiarán no lo leéis, chicos. Pero claro, también pienso cuando era joven, las cosas que aprendíamos era porque estaban en los libros, no porque a mí se me ocurría estudiar los reyes godos y tal. Estaban en los libros, saber que sabe estas cosas y lo otro y lo otro. Entonces, eso es importante que el Estado, el sistema educativo se prepara de eso por ahora su sitio, Mm. porque es una cosa importante de nuestro país. Y hubo Olimpiadas, hubo campeonato mundial de fútbol, no sé qué, pero
esto ha pasado hace mucho tiempo, ha sido grave, ¿no? claro. Y entonces, claro, por lo menos inyectar poca información, una información buena a los chavales acerca de esto. Y luego, pues, eh, yo la experiencia que tengo es cuando se ponen, yo estoy de edad que además de grupos de estudiantes de universidad o de instituto, incluso más jóvenes, se ponen una película de las mías, los chicos lo entienden perfectamente, lo entienden perfectamente. Y las preguntas que hacen después del coloquio, es que te quedas asustado, que dices: "Ay, lo ha pillado, no hay que, esto no es school, hay que votar, estoy de mundo, no, es que esto no aceites, que les va a dar o una cosa tal". Luego ya el contexto puede ser más complicado, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos, yo creo que lo importante para un chico, a mi juicio, es meterle esos miligramos de historia que tienen que ver con el terrorismo, ¿no? Digamos, Digamos, a sufrir, han matado por más ideas, eso está fatal, no puede ser. Entonces, con eso ya me vale, para que luego cada uno saque su digamos que en su, em, intención de hacer preservar estas historias que al final, como dice, trascienden porque forman parte de la historia actual. No hay nada más que, informarse un poco de política, pues, para ver, eh, que todo es consecuencia de donde venimos, para bien y para mal, evidentemente. Em que en esta intencionalidad, ya digo, de transmitir ese conocimiento, pues, se quiere acercar a las nuevas juventudes y hacerlos partícipe también, pues, bueno, simplemente conociendo lo que hubo, para que entiendan muchas cosas de es la lectura que le doy. Estos jóvenes que en muchos casos se enfrentan por primera vez, deduzco, gran parte de ellos, eh, a estos temas de los cuales, pues, quizás no les han hablado, su familia no ha tenido ningún tipo de relación, gracias, ¿no? A la fortuna. Eh, ¿cómo responden? ¿Cuál es l ¿Hay alguna respuesta que le haya llamado la atención de estos jóvenes? Porque también pienso que, no es un tema al que se, como ha dicho, también por la propia edad de ellos, al que se acerquen quizás de manera espontánea, pero cuando lo ven por primera vez, ¿cómo reaccionan? pues, pues sí, preguntan muchas cosas. Pregunta, bueno, a mí me suelen decir, claro, usted vive ahí y tal, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive? Tal, ¿no? O sea, va a ser personal, porque a ellos también les interesa saber si él no fuera vasco, no hubiera vivido aquí o no. Claro. O sea, yo podría estar hablando de eso sin haber, puedo ser de Madrid, puedo ser, y hablar por esto porque estudia el asunto y hablo del terrorismo, pues, pues de manera natural también, ¿no? Puede ser, Ujú, claro, ujú. yo vivo aquí, vivo siempre y tal. Entonces, se suele interesar por la vida personal, ¿no? También les llama la atención cuando oyen algún comentario en alguna de las películas de las víctimas que se quejan de que no se les hace mucho caso, Del silencio, o que claro, también. pasaron muy mal, o que tienen ayuda de nada, pues también eso les sorprende, ¿no? Sí, Mataba al marido, claro, padre, hijo, qué extraño, ¿no? sí. Que no cuida una respuesta social importante, ¿no? Eso yo creo que les llama mucho la atención. Esa falta de, de relación de la sociedad con alguien que está sufriendo, ¿no? Que ahora parece que lo tenemos más claro, porque no sé, pues, a más cualquiera de internet a alguien que le ha pasado algo grave, o yo qué sé, lo del COVID, o sea, la gente que se muere, tal, y los niños, los viejos, qué desgracia, tal, ¿no? O sea, manejamos la empatía, por lo menos inmediatamente, luego que dure ya y que sea, Sí, esa es otra cosa, depende de pero sí que sentimos más las cosas. Parece mentira que tantas y tantas víctimas durante tantos años pues se puedan quejar de que, pues, bueno, pues, salió adelante de la manera más increíble, ¿no? Pero sí, prácticamente sin apoyo, 15 años. O que también se les haya hecho la vida imposible en sus pueblos, pues, en el País Vasco. O sea, como alguien que la mataba al marido, encima luego la dejó en una pintada o la hace no sé qué, y tal, ¿no? Eso casi parece ficción, ¿no? sí, Para ellos también. sí. Les llama mucho la atención.
son realidades muy crudas que, bueno, en relación a también, ya para ir enfocando el final de la entrevista, em, realidades muy crudas que yo creo que al final muestran una realidad que, como decía al principio de esta entrevista, no ha sido tantas veces mostrada o a veces se ha hecho de forma mal, ¿no? Ha calificado de decir, quizás no se han metido en el fango para contarla de esta manera. De una manera tan sencilla a la vez, permítame la expresión, ya hemos hablado de que no es sencillo para nada, pero como darle voz a la otra parte de la ecuación, es decir, a la víctima, que muchas veces sí sabemos que está ahí, pero mm, muchas veces no trasciende más que como una mera cifra o número en un anecdotario, ¿no? En un diario de prensa. Entonces, eh, para ir terminando ya, un par de preguntas finales. Una sería, eh, creo que su obra cumple dos funciones claras, al menos diferenciadas, principales. Por un lado es testimoniar, mm, dejar testimonio de estas vivencias. De hecho, ahora el archivo audiovisual de víctimas del terrorismo creo que busca pretendidamente esto. Y por otro lado, eh, trascender en el público, es decir, buscar ese impacto, eh, conmover o buscar la empatía, es decir, cómo eh, quizás sea repetir un poco la cuestión, pero ¿valora usted en el proceso creativo el impacto que pueda generar su obra? Es decir, lo valora, lo mide, y va buscándolo, a veces se sorprende con una reacción inesperada. Pues hombre, más que buscarlo, oye, cualquiera que hace eh, cualquier expresión artística, cualquier creación, pues el autor se busca que es impactar a la gente, a veces de manera deliberada y muy exagerada también puede ser, ¿no? Que lo que más le importa a uno es que la gente llore, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo para eso he rebajado mucho las, eh, las pretensiones en cuanto a que, eh, o sea, prefiero que se empatice a que se llore, pero, o sea, he huido del amarillismo, Sí, de la sí, exageración, de la música demasiado tal. O claro. sea, eso debe Sí, decir, sí, 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 sí. fíjate esto, se utiliza en el cine, Sí. en el también en el documental, para subrayar no sé qué y tal. Yo he ido limpiando, yo creo que desde la primera película, porque la edad es importante. Yo ya era mayor, yo era adulto cuando hice la primera película esta. Entonces ya había visto mucho cine, ya sabía lo que no quería hacer, ya sabía lo que no quería hacer. Entonces, pero así todo, a medida que vas haciendo películas, te das cuenta de a dónde quieres llegar, o sea, a dónde quieres llegar con, con esa entrevista que estás haciendo, que tú ya conoces Ya lo más o menos focalizas, de qué va, ¿no? Pero ¿a dónde quieres llegar? Y cómo quieres ponérsela al espectador, ¿no? ¿En qué platito se la quieres poner? ¿Un platito limpio o lleno de ahí de cosas, de adornos y tal? No, no. Yo prefiero cuanto más limpio, mejor. A mí no me importa si llora alguien o no. Yo lo que quiero es, lo que creo que, que es inevitable es la emoción, ¿eh? Por este tipo de historias. A veces se emociona quien la cuenta y a veces no. Pero alguien te cuenta una historia. Me han contado historias que la persona ya, porque puede hacer bastante tiempo y porque la tiene ya asimilada y la ha contado veces y es capaz de no emocionarse contándola y tú no te puedes aguantar, que eres madre mía, ¿no? O sea, claro. lo que ha vivido esta persona, claro. O sea que es un poco también eso, no ir a la exageración, no decir, bueno, va a llorar el Fuji. Prefiero que vaya incluso 3 metros más hacia adentro de esa historia, ¿no? Más hacia adentro, no lo superficial. Y hacia adentro es comprender eso, incluso que estés escuchando algo eso y la persona que lo cuenta prefiere no llorar. Prefiere no llorar, es decir, prefiere no dar el aspecto de víctima débil. En alguna de sus obras
he visto como, la víctima, la viuda o el hijo decía, no queremos que nos compadezcan, no quiero que sientan lástima de nosotros, muchas veces. Claro, es que eso, bueno, son mecanismos humanos muy lógicos también, ¿no? Hay gente que se hunde, hay gente que se le acabó la vida. Y hace poco, hace 2 semanas, entrevisté a una señora que se había casado a los 19 años con un guardia civil en el País Vasco, eh, y él tenía 23, y se casaron a los 19 años. Pues, bueno, pues en 3 meses de casado le habían matado a marido. Y esa persona no había salido de aquí. No había salido de aquí, la tenía casi suelta ahí. No ha tenido pareja, no ha vivido marcada absolutamente por el sexo. Pero tremendo, ¿no? Una cría que se queda sin novio, sin esto, sin poder disfrutar de una relación y tal y cual. Entonces, ha habido gente así y gente que ha remontado y eso, y se ha dedicado a cuidar de otras víctimas, a organizar a las víctimas, a expandir su mensaje. ¿No? Y eso tiene mucho valor también, pero bueno, claro, no, Sí, es cierto, es cierto. Depende al final también de qué espectador estemos hablando, evidentemente, claro. Eh, el y es cierto que es aleccionador el ver cómo en muchos casos estas personas responden, ¿no? Y cómo afrontan la vida. La verdad que parece sobrehumano y yo creo que lo es en muchos casos. Em, ya si le parece, para terminar, como no pierdo de vista a estos posibles alumnos jóvenes, tal, que me gustaría también hacerle llegar su cine porque al final es una realidad, histórica, política y más reciente de lo que nos gustaría admitir. Eh, ¿Qué consejo, ya desde el punto de vista profesional, quizás, le daría a un joven de 20 años que se quiere dedicar a esto del audiovisual en alguna de sus vertientes? ¿Qué consejo le daría, ya sea profesional o incluso, ético, de cara a cómo afrontar una obra creativa? bueno, se cae ahí para que se meta en estos líos es complicado. Yo creo que al previo a eso, a que te diga, para hacer esta profesión, te animo a que hagas esto, para esta profesión necesitas tal. Cada profesión tiene sus retos, además hay que estudiar mucho, en estas hay que también hay que estudiar mucho, hay que ver cocina y tal y cual, ¿no? O sea, pero para dedicarse a ello, eh, lo que hay que tener es una voluntad de aprender mucho también. O sea, hay gente que cree que, bueno, vas a hacer el cine, venga, que coger la cámara. Y yo, no, espera, espera, espera. Primero tienes que ver mucho cine, como para todo. Tienes que ver lo que han hecho otros, entender lo que han hecho otros, imitar lo que han hecho otros para luego innovar, ¿no? Para tu Claro, propia claro. perspectiva de cómo contar las cosas. Lógico, ¿no? Si esta profesión, como alguna otra artística, o sea, todo esto pues, son muy llamativas, ¿no? La gente ya se ve con el Goya en la mano, ¿no? Como decía, como decía un amigo, decía, "No, si tú sí quieres hacer cine, cómprate unas Katiuskas y un y una chamarra buena de plumas, porque vas a pasar más frío. Si lo ruedas cuando tal, que pueda la calle y tal". O sea, es muy grato, eso lo tiene que saber la gente. O sea, hay que quitarle el glamour a todo esto. Es una vida muy sacrificada. Sobre todo si quieres ser director o si quieres trabajar en otras áreas, en otros dentro de fotografía o tal, pues también hay que aprender mucho y hay mucha competencia. Pero bueno, esos ruedan más, pero el director hace una obra, hace otra obra, están muy espaciadas en el tiempo Claro. y eso es muy sacrificado. Yo creo que lo que hay que tener es mucho, pero muchísimo entusiasmo en querer hacer esto. O sea, hay que pasar las 7 pruebas, el aro de fuego, la cantidad o no sé. O sea, hay que ponerse muchas pruebas antes de decir quiero hacer esto. Porque, porque no es fácil. No es fácil ser creativo, no es fácil trabajar en equipo, no es fácil tener ideas, no es fácil Claro. resolver muchas cosas que son el cine en general, ¿no? Y por otra parte es un gremio pues, muy inestable. O sea, entonces, bueno, ahora no sé, hay pocos trabajos estables, pero el cine,
claro. todo lo artístico se tambalear continuamente, ¿no? O sea que Ujú. y pedir, pues sí, eso hay que tenerlo en la cabeza. Pero luego, pues hay que tener el punto de locura ese, que a veces es insuperable, ahí a cada uno. Si adopta ese camino y dice: "Joder, es una locura, pero bueno". ¿Merece la pena al final? ¿Recompensa a nivel personal esa satisfacción que da? Sí, claro, claro. Cuando uno hace lo que quiere, aunque le cueste mucho, eh, siempre compensa. Te das cuenta de que igual de rico que tu vida es rica. Tu vida es muy rica y eso vale más que todo, ¿no? Vale más que todo. Porque esto, una profesión como esta, implica todos los sentidos. O sea, yo estoy oyendo música continuamente, estoy viendo cine continuamente, estoy leyendo y todo me hace una especie de satélites, ¿no? Que tienes todo el día en la cabeza y donde puedes coger, ¿no? Informaciones, imágenes, un sonido, sé, gesto de un actor o que sea, todo eso. Tienes que, tienes que formarte tan continuamente y en tantos sentidos que eso es muy enriquecedor para mí mismo. Y eso también para mí me parece como una de las maneras de pasar con felicidad por la vida, ¿no? Que haberte eh, metido muchas cosas en la cabeza, ser más interesante que guapo, o sea, pues, y decir, que tienes cosas en la cabeza que tú sabes que valen para hacer otras cosas, o para contarle a la gente cosas que tienes, ¿no? Entonces, yo sé que todos tenemos ideas para películas en la cabeza. A mí me cuentan cada vez por "Hoy tengo una idea en la cabeza", y digo: "Ponla". De eso en el folio no llega nunca, Claro, no llega nunca. claro. Claro, el folio es blanco, yo ya sé lo que es. Soy un escritor, los guionistas, pero la gente no está acostumbrada a plasmar sus Sus ideas. ideas, Y claro. que, claro, el traductor, eso que decía Proust, que todos tenemos memoria, todos tenemos imaginación, pero nos hace falta el traductor. Sí, ese mecanismo que da el aprender cinematografía o aprender literatura, ese, y hacerlo tuyo, es decir, bueno, ¿yo cómo puedo cortar esto con imágenes? Hay una técnica, pero hay una especie de traductor que es el que uno tiene que alimentar, que tiene que hacerlo crecer dentro de sí, ¿no? Y pues pasar todavía a hacerlo regular, yo tener mucho talento y hacer las cosas, tener muchas obras buenas, ¿no? Yo me conformo con lo que hago, pero yo procuro siempre hacer las cosas bien, pero bueno, eh, uno llega a donde llega. Creo que lo consigue de sobra. Supongo que se lo habrán dicho ya, pero salvando la distancia del tiempo, mm, geográfica, bueno, sabemos que hasta en Sevilla, en distintas zonas de Andalucía, pues se cometieron atentados, perdón, terroristas, pero salvando todas estas distancias, decirle que yo soy una de esas personas que empatiza enormemente con su obra, que en cualquiera de ellas, pues, en un momento se indigna, en otro momento se conmueve, en otro momento hay algo que le hace clic la cabeza y parece que se enfrenta a una nueva realidad. Y sobre todo con el valor añadido, yo creo que quizás el más importante, de pensar que es una voz, eh, la de su obra, la suya, eh, que se alza por encima del resto. No es un discurso al cual estemos habituados, al cual nos estemos enfrentando continuamente. Entonces uno tiene esa sensación de estar descubriendo una pequeña joya que clama en la dirección correcta y con la que uno conecta precisamente por esa sinceridad y por esa necesidad, ¿no? De encontrársela. Me gustaría terminar ya con esto, se lo reconozco. Y nada, y muy agradecido, tanto por la oportunidad de entrevistarle, eh, por lo por todas las facilidades, que han sido muchas, y de verdad por, esa obra que ya digo, a nivel particular, no sé hasta qué punto esto puede tener valor, soy un espectador más, pero sí decirle que en mi caso, es una obra que
que me llega profundamente y que me parece enormemente necesaria. Así que doblemente gracias y bueno, encantado de haberle conocido. Gracias.